un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Vamos a hablar de cine con Ángela Díaz, porque el cine es, Ángela, lo que recordamos de él, ¿no? Ese momento inolvidable, esa frase que queda inscrita en nuestra memoria. Yo soy tu padre, o una oferta que no podrás rechazar. En fin, el cine es escenas, momentos, y queremos recordar cuáles son las grandes escenas, elegir los mejores momentos de las películas que están compitiendo y que son parte de estos nuevos Oscars. ¿Qué te parece? Me parece extraordinario. Yo siempre pienso en necesitamos un barco más grande de Tiburón, pero es verdad, es la frase, es la escena, esa secuencia que uno, más allá del valor de la película individualmente, es memoria colectiva. Uno, como que todo el mundo recuerda en cada película un momento donde se sintió dentro de la película. Claro, el momento en que la película de alguna manera te captura. Sí, se queda grabada. Se queda grabado. O sea, es Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en la punta de Titanic. En Titanic. Claro. Esa escena, ¿no? Porque toda la película pasan muchas cosas, pero la película es esa escena. Ya, me parece interesante. Yo sé que tu favorita es Una batalla tras otra. ¿Cuál dirías tú que es la escena que se queda con uno en Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que es una de las grandes favoritas para ganar este domingo? Mira, de las que se queda conmigo, a mí la escena de en realidad es la escena en la que Leonardo DiCaprio tiene que tirarse del auto en movimiento mientras Benicio del Toro va manejando. Esa es mi verdadera escena. Cuando él le dice que sea Tom Cruise. ¿En qué sentido? Y me gusta porque ni Benicio del Toro está tan convencido de que vaya a resultar, ni Leonardo DiCaprio cree que vaya a ser capaz, pero ya, van. Y esa es la que a mí probablemente mejor me representa, pero probablemente la escena que queda, yo creo que es la de la persecución de los autos. Sí, la carretera. Esa carretera, es que esa escena yo creo que va a ser inolvidable porque se siente como una escena imposible de filmar. Como la generación de tensión en una carretera que no tiene dos vías, la sensación de no poder parar, de incluso vértigo en la misma carretera, es impresionante. Yo creo que es de las escenas más impresionantes de toda la película, aunque cuando a mí me dicen Una batalla tras otra, yo pienso en Benicio del Toro bailando cuando lo detiene la policía y le pregunta cuántas cervezas se tomó y dice unas pocas. Y se para y empieza a bailar. Amo esa escena porque aparte uno lo vio tomando cerveza toda la película, entonces para mí es esa la escena que se queda, pero sí estoy de acuerdo, es la carretera, absolutamente. Es la carretera, sobre todo porque uno piensa que la única manera de filmar una carrera de autos o una persecución en autos canales. Y a toda velocidad, y aquí es una carrera frenética pero que va muy lento. Y eso me parece que es muy extraordinario. Ahora, ya que hablamos de carreras, yo creo que las películas de los Oscars que están nominadas a los Oscars, yo creo que independiente de lo que uno piense de Brad Pitt, la Fórmula 1 tiene muchísimas escenas muy memorables, ¿o no? No es el final de Casablanca, no es Tócala de nuevo Sam, pero tiene buenas. No es mi favorita, debo decir, yo creo que se va a ganar solo el Oscar a Mejor Sonido, pero es verdad que Brad Pitt, la caminata de Brad Pitt va a quedar en la retina de mucha gente para siempre. Así es, para un actor que ha hecho tantas películas, que tiene una trayectoria tan larga, yo creo que es la caminata. Es una caminata es como entre Paul Newman y alguien más. Es como... Sí, ¿no? Se siente como a movie star, como es la caminata de la película. Esa, y me gusta mucho la escena del choque, que creo que uno está dentro de la Fórmula 1, ¿no? Sí, la manera la capacidad filmada. Sí. Esa escena es muy tensa y está muy bien lograda, creo yo. Y creo que esa escena le va a valer el Oscar a Mejor Edición de Sonido. Ah, mira. Ya, luego está una película que tiene muchas escenas muy buenas, que tiene una coloratura muy interesante, tanto como de sonido como de imagen, que es Sinners, que es pecado. Estás hablando de mi favorita. Esta es mi favorita, para ¿no? llevarse, por supuesto, absolutamente. Ya, a mí lo que me pasa con Sinners es que tiene como tanta imagen que no puedo recordar como solo una.
La película entera No. me parece que es como muchas cosas muy interesantes. ¿Tú cuál es tu Sí. escena favorita? Mi escena favorita es la escena donde yo estaba en el cine y es esta, cuando está cantando I Lie to You, que es la canción que también está nominada como mejor canción, y el protagonista está cantando Preacher Boy y del momento empiezan a aparecer los músicos, pero se genera esto del mito de que la música o el blues reuniría el pasado con el presente y empiezan a aparecer músicos antiguos y después músicos modernos y de repente aparece una guitarra eléctrica y nosotros sabemos que estamos en los años 30 y empieza a incendiarse el lugar donde ellos están reunidos y aparecen los vampiros atrás, porque en ese momento yo recuerdo haber estado en el cine, haberme echado hacia adelante y haber dicho como, si esto funciona va a ser extraordinario, pero puede no funcionar, es muy arriesgado, porque tiene su realismo, y darme cuenta que funcionaba, que era emocionante y que se veía como se veía, y dije, oh, esta película, aquí Ryan Coogler tiene su nominación. Yo en ese momento lo dije, la primera vez que la vi, y bueno, 16 nominaciones lo confirman. Yo creo que él va a ganar mejor guión original, creo que Michael B. Jordan puede ganarle a Chalamet como mejor actor, y creo que esta película puede dar la gran sorpresa y arrasar en los Oscars. Sí, es una escena preciosa, tienes razón, porque pasan de este momento, digamos, en el tiempo, ¿no? Que es donde más o menos está ambientada la película, hacia el futuro y hacia el pasado. O sea, hay un remix, están pinchando. Esa es la escena, ¿no? Que hay como un DJ. Sí. Sí, y están también la tambores africanos, hay raperos, claro. Y uno dice, esto como no corresponde a la época de los 30, y después te das cuenta que es con la música, que claramente va a ganar también mejor banda sonora, uno entiende que es ese momento donde se cumple esto, que es por lo que llegan los vampiros, que es el poder de la música de cómo unir distintas generaciones y unir distintas almas. No, ese momento es extraordinario. Ya, pero también es un solo plano que no se corta, digamos, es como un plano continuo. Sí, es un plano secuencia, no, es toda la escena como de los músicos, no, es maravilloso. Para mí esa escena es Sinners, la adoro completa, pero esa escena para mí es como, ya, acá nos arriesgamos. Y creo esa que es la para escena siempre va a ser la película. I Lie to You se llama, I Lie to You. Sí. Y esa es la escena a la que se está refiriendo. Sí, es bastante mejor que la caminata de Brad Pitt en Fórmula 1. Es verdad, pero Brad Pitt lo hizo súper bien, hay que decirlo. Hay una película de las que están nominadas a los Oscar que fue solo un accidente, ¿no? Y es una película extraordinaria porque es de un director iraní. Y aquí, yo no sé si es la escena o es la fotografía, pero a mí me da la impresión, es la imagen de la novia en esta película la que a mí más se me queda, me parece como inolvidable, cuando está la novia dentro de esta camioneta donde están en una misión que es tan terrible, porque es identificar o no a quién los torturó. Y están en este trance y ella está vestida de novia, entonces me da la impresión de que es la imposibilidad de seguir adelante. Es como que todo te tira hacia atrás, están en el desierto y tienen que ser capaces de identificar a la persona que han logrado de alguna manera como capturar, retener y ver si él es quien les ha causado tanto tormento o no. ¿Sabes qué? Esa escena es tan poderosa porque a diferencia de lo que uno puede decir, no sé, los planos secuencias, los tiros de cámara, el director Jafar Panahi grabó clandestinamente porque él estuvo preso en Irán por haber filmado. Él tiene prohibición de filmar en Irán porque al hacer películas que vayan en contra del gobierno iraní se le considera como un atentado contra Dios. Y él tenía prohibición de grabar, entonces todo está grabado desde dentro de la camioneta, son turnos, conversaciones, hay comedia, hay tensión, pero es todo muy cerrado y alguien podría decir, ya, pero cinematográficamente, y lo que tú dices es, la escena de la novia, cuando le dicen que tienen al hombre que los torturó y está con el vestido de novia inmaculado blanco y se cae al suelo, y uno dice como se está manchando ese vestido de novia, su futuro, lo es todo, porque sin tener capacidades para tener IMAX, cámara, millones, este director hace una escena que simbólicamente es poderosísima. Ella va a empezar su vida, pero de hecho el futuro marido le dice, pero cálmate, y él le dice, tú no sabes lo que él me hizo, él me arruinó la vida y no puedo seguir hasta saber si es él. Es
fabulosa y él lo logra con este simbolismo y lo logra con esta valentía. De hecho, solo uno de los actores profesionales, y hace esta película que es extraordinaria, que está en la categoría de mejor habla no inglesa y mejor guión original, porque siento que es un guión, tiene uno de los mejores finales que he visto en los últimos, no sé, 10 años en el cine, y de verdad llegó a Movie hace poco, así la pueden ver, es extraordinaria. Y esa escena de la novia estaba en el póster por algo, porque es lo que tú dices, es su vida se paró antes de empezar. Y es fabulosa. Esa escena sí me encanta. La encuentro increíble. Hablando de grandes escenas de mujeres, nos vamos a Hamlet. Yo creo que la escena de Hamlet, la escena en el teatro de Hamlet, que es una escena que yo no sé si todo el mundo ve, porque a esa altura como que la mayor parte de la platea está llorando, pero si uno logra superar el instante, se va a encontrar con una escena maravillosa, porque es una escena de un dolor compartido, ¿no? Es la escena en la que a través del arte, pero sobre todo a través de la comunidad que te conoce y que no te conoce, pero que te toma la mano, se une como para acompañar a una madre a llorar a un hijo. Es de las grandes escenas. Yo creo que esa sí es de las grandes escenas. Las que hemos mencionado muchas que son importantes, vistosas, relevantes, pero esta probablemente sea la más emotiva, ¿no? Es que esta escena es una escena que logra algo sensorial que yo creo que muy pocas películas logran, y que es una catarsis colectiva. Hay una intención de la directora Chloe Zhao, en esta que es la mejor película del año, de lograr que todos los que estamos, e incluso los que están en ese teatro, logren compenetrarse con la experiencia del arte, con la experiencia colectiva de presenciar una emoción. Y en el cine se logra. Yo fui a ver 2 veces al cine Hamlet, y es impresionante como no se escucha un alfiler en esa sala de cine, solo se escuchan sollozos y está todo el mundo sintiendo lo que está en la pantalla. Es muy difícil que algo como eso se logre, y ella lo logra gracias a esta extraordinaria actuación de Jessie Buckley, que puedo apostar todos los dineros que no tengo a que se va a llevar el Oscar el domingo. Y es impresionante como uno vive y uno está dentro de ese teatro. Y uno entiende en esa pura escena, que no tiene ni siquiera diálogos, que tiene solo la música de Max Richter, como la historia de contar la historia de un duelo tan terrible como la pérdida de un hijo es la alternativa para mantenerlo vivo para un padre que pierde un hijo. Entonces es extraordinaria. Es extraordinaria, pero también yo creo que tiene como una reflexión respecto a lo que está pasando en el teatro, porque cuando tú la estás viendo en el cine, estás como en una emoción compartida con las personas que están allí mismo, ¿no es cierto? Y de hecho después prenden la luz y uno como que le da vergüenza, pero en el mismo instante tú estás como compartiendo, y tiene que ver con el arte, como el arte le da algún tipo de camino para seguir adelante a la madre, y porque el arte es eso, ¿no es cierto? Es como te ayuda a seguir adelante, y aquí es como está muy claramente expresado. Es una preciosa escena, y es probablemente la más como estremecedora de este año. ¿Hay alguna otra que elegirías que te queda? Yo, por ejemplo, creo que cuando cantan Golden en los K-Pop Demon Hunters. Ay, me encanta. Se va a llevar el Oscar a mejor película animada, sí o sí. Ya, y es un gran momento, ¿no? Y mejor canción probablemente. Sí, es un gran momento. Yo creo que Golden, sobre todo porque más allá de la directora que debuta con esta película, había trabajado ya antes como DreamWorks, Sony, pero tiene esta historia que es muy original, muy distinta a todo, con nuevos tipos de protagonistas femeninos, pero aparte agarra el tema musical de una forma que yo no vi a nadie que no se supiera esa canción, aunque no hubiera visto la película. Entonces incluso yo creo que es muy similar a Sinner, es el poder de la música que traspasa la historia, y que de verdad creó un momento donde los niños chicos, los más grandes, todo el mundo sabe quiénes son y sabe emocionarse con el momento donde cantan Golden, que es una película extraordinaria. Es como que estalla. Sí, tú tienes razón. Yo no conozco a nadie que escuche esta canción y diga como, más o menos. No es posible. Sí. Luego pensé en otras películas que fueron muy importantes este año, pero yo no recuerdo ninguna escena que me haya, por ejemplo, me impactó toda la película de Avatar, pero no recuerdo como algún momento. Quizás uno medio shakespeariano que tiene, como cuando van a matar al
cuando hay como un sacrificio. Esa es como... Bueno, pero lo que le jugó en contra a Avatar yo creo que es que avanza tan poco del anterior Avatar que uno como que recuerda el concepto de Avatar, más no la última Avatar. A pesar de que lo pasas muy bien en el cine y es como una experiencia así como sensorial, digamos, pero no tiene una escena que uno diga, oye, esta escena es... me voy a acordar para siempre de esta película. No, de hecho puedo asegurar que mucha gente no se acuerda mucho de esa película. Yo no si a mí me nada. dices qué otra una escena, imagen general, ¿sí? Sí, el agua, la Como que sensación. ya había fuego. A mí hay otra escena que me gusta mucho y que es mi candidata a mejor película de habla no inglesa, es en El agente secreto, donde, que también está nominada a mejor película, y por eso tiene muchas posibilidades de llevarse mejor película de habla no inglesa. Es una escena que tiene que ver con una escena bien surreal, que se le llama en la película La pierna peluda, y que es que aparece una pierna dentro de un tiburón. Y esa pierna es de alguien que fue detenido por la dictadura y fue tirado al mar. Entonces hay todo un tema policial de cómo esconder esa pierna. Después la prensa empieza a escribir historias fantásticas, tipo como cuando la prensa se obsesiona con el chupacabras, como algo como esto, donde esa pierna cobraba vida e iba a las plazas, y eso está en la película, a golpear a determinadas personas. Específicamente eran plazas donde se reunía gente LGBTQ+. Entonces, cuando uno ve esa escena en la película que suena súper surrealista, uno entiende que al final el director lo que te está hablando es que cuando no se podía hablar porque la censura no podías decir la verdad de dónde venía esa pierna, lo que hacía el periodismo, lo que hacía la prensa era crear una ficción para que la gente supiera que esto pasaba de alguna otra manera. Y la escena es tan extraordinaria porque después uno sale del cine y descubre que efectivamente en Brasil escribían esto para que la gente pusiera atención en esa plaza y la policía, que estaba en dictadura, no pudiera abusar de las colectividades que se reunían en esa plaza. Wow. Esa escena yo creo que para siempre, la pierna peluda, de hecho ahora han hecho muchas como imágenes y sale el director con ella, va a quedar en la historia de cómo se pueden contar historias distintas sobre casos reales con una dictadura política, con otras miradas, y hacerlo absolutamente inolvidable, recordable, emocionante y relevante. Creo que es extraordinaria. Otra escena entonces también en El agente secreto. Estaba pensando en otra película que está nominada, que es El valor sentimental. Oh, me encanta. La casa. La casa. Voy a llorar con esta casa. Mi resumen de esta película es: una casa me hizo llorar. No puedo creer. Tienes razón, porque va describiéndola. Yo iba a elegir otra escena, que es cuando la protagonista es una actriz y ella está a punto de salir a escena y tiene un ataque de pánico. Un ataque de pánico. Y está... Es tremendo porque está filmado como en los momentos antes de salir a escena. Y está filmado en la inquietud, en esa como desasosiego así profundo. Está muy bien hecha, pero tienes razón. Es la casa, porque es como que le ves cuando la casa va cambiando con las distintas temporadas, cuando van creciendo. Tan inteligente que él toma la casa es un personaje. Sí, toma como una trizadura de esa casa, y que uno dice, es la trizadura de la familia, y como que uno piensa, incluso yo llegué a pensar como en las casas de la infancia, las casas donde viví, qué recuerdos, qué cosas quedaron en esos espacios, y por eso digo, como es una casa la que me hizo llorar, es un personaje en la película, es extraordinario. Ahora también la escena de las dos hermanas conversando, y todo ese diálogo de por qué yo tengo tantos problemas y tú, que te crió la misma familia, no los tienes, que la hermana le dice, porque yo te tuve a ti y tú me cuidabas a mí. Esa escena, o sea, se me quiebra la voz de solo recordarla. Sí, creo que toda esta película es extraordinaria. Es muy bonito. Lo que nos obliga a terminar con una escena de Zootopia 2, que fue en realidad tu película favorita del año. Me gusta más Tiempo de Hunter, pero amo Zootopia 2. ¿Cuál es la mejor escena de Zootopia 2? Porque yo no fui a ver Zootopia 2. Zootopia 2, a mí tu campaña. Tengo serios problemas, que estoy muy enamorada del zorro. Yo sé que es un animal y que es un personaje ficticio, pero él me da este vibe de comedia romántica demasiado entretenido, y la película tiene toda una escena donde ambos personajes se confiesan sus vulnerabilidades y uno se da cuenta que finalmente sí, son mejores amigos, pero están profundamente enamorados, y eso es muy emocionante. Ahora, todo Zootopia 2, todo el mundo es extraordinario. Ahora, yo creo que K-Pop Demon Hunter tiene más valor en esa categoría, pero Zootopia 2 es una gloria. Y llegó hace poco a Disney Plus, este fin de semana creo. Así que la pueden ver si no la han visto.
Ahora, quizás, Ángela, lo que hemos visto es que hay escenas que nos gustan mucho, hay momentos que nos emocionan de las películas, pero uno también podría decir que en estas cintas no hay nada tipo, no sé, la escena de la ducha en Psicosis. O sea, Ajá. no, como que ninguna de estas películas se define por un solo momento. Tienen muy buenos momentos, pero no tienen como un solo gran instante. No sé, cuando la gente tiene que arrancar de la playa en Tiburón, por ejemplo, ¿no? Claro. O cuando Rocky levanta los brazos, no sé. O el triciclo en The Shining. Lo que me pasa es claro. que O el aquí la está memoria Johnny. Here's Johnny, entrando por la puerta. Es que siento que la memoria colectiva funciona con el tiempo. Entonces hay que ver cuántas de estas escenas que hemos nombrado ahora van a quedar como parte de la memoria del cine. Para eso hay que darle un poco de tiempo, pero yo me atrevería a asegurar que varias de estas sí van a quedar. Sobre todo, por ejemplo, la de la carretera en una batalla tras otra, la de Sinners con la mezcla de los tiempos, estas que son como más impactantes y más inesperadas. Por ejemplo, el final de, sin spoiler a nadie, de Fue solo un accidente. Yo siento que va a ser recordado como el final de Seven, que es como, no puedo creer que este sea el final de esta película y que sea tan extraordinario. Como son esos momentos que uno dice, ya, cuando piensa hacia atrás, quizás no me voy a acordar del nombre del protagonista, pero me voy a acordar de lo que sentí cuando vi esa escena. Y creo que esas van a trascender absolutamente. Y de eso se trata el cine. Ángela Díaz, solo me resta decir, I'll be back. Que es una gran escena. Para hablar, qué buen diálogo, para hablar después de los premios Oscar, ahí nos veremos. Muy bien, Ángela Díaz y las escenas que nos marcan, las escenas que recordamos de las películas. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, chao. Que estés muy bien. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.